Estén escritos en el libro de la vida. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y vendrá el fin. Primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, versículo 52, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vamos a orar. Padre bueno y eterno Dios, te damos toda la gloria y el honor, la adoración y la alabanza. Señor, te pedimos que tomes el control de esta palabra. Usa la palabra, háblanos a través de tu palabra, enséñanos, Dios mío. Glorifícate de una manera especial y maravillosa, Señor, en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo de Nazaret. Toma el control de nuestras almas y de nuestras vidas, Señor. Padre, háblanos conforme a la necesidad que haya en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, sin dejar de alabar y exaltar el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Dios. Y a su nombre. ¿Por qué les dije, hermanos, de que vamos a tocar un tema espinoso? Un tema, hermano, que tiene mucha controversia. Un tema en el cual muchas veces se está errando en el conocimiento profundo de la palabra de nuestro Dios. Y es en el tema de la final trompeta. La trompeta que sonará para el arrebatamiento de la iglesia. Amén. La trompeta que sonará para el arrebatamiento de la iglesia. Hay diferentes posturas escatológicas. Hay diferentes conocimientos, hay diferentes enseñanzas, hay diferentes preceptos, hay diferentes mensajes, opiniones. Pero yo siempre digo, hermano, de que la opinión principal y verdadera no es la que yo tengo, no es la que tiene alguien, es la que tiene la palabra de Dios. Yo tengo esa postura, hermano, y vengo de esa línea antigua quizás, hermano, ya casi para 30 años en el evangelio, donde yo he aprendido no lo que me enseñaron, sino lo que yo miro en la escritura. Porque por enseñarnos algo a nosotros no quiere decir que eso sea verdadero. Porque mucha gente dice, no, a mí me enseñaron la religión desde pequeño, pero puede ser una religión falsa. Pero si yo me baso a la palabra de Dios, yo no voy a ser extraviado. Si yo voy a la palabra del Señor, hermano, la misma Biblia se interpreta Biblia por Biblia. La Biblia no necesita una interpretación humana. La palabra de Dios es fidedigna, en la cual tenemos nosotros toda la confianza. Hay diferentes preceptos y enseñanzas, y aún lo hemos visto cuando hemos estudiado aquí los martes el libro de Apocalipsis, hermano. Y hay unas terminologías escatológicas, y una de ellas es el premilenialismo, posmilenialismo y amilenialismo. Son las que suenan más. Hay otras, pero son las más fuertes. El premilenialismo habla de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. El postmilenialismo habla de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y va a ser arrebatada en la segunda venida de Jesús. Y el amilenialismo o amilenialista dice que no va a haber ningún arrebatamiento de la iglesia. Entonces, amados hermanos, con esas tres posturas, que son las más fuertes, podemos mirar nosotros que cada una tiene un concepto diferente en cuanto al arrebatamiento de la iglesia.
El capítulo 15 que he lecturado, versículo 52, el apóstol Pablo está hablando una palabra a la iglesia. Hay que notar y denotar algo. Corinto no era una nación judía. La epístola a los Corintios fue enviada allá, hermano, acá allá era la capital de Corinto y eran griegos. Hay que denotar también algo, y el evangelio según San Lucas fue escrito para los griegos. El evangelio según San Mateo fue escrito para los judíos. Marcos fue escrito para los romanos y Juan fue escrito a nivel universal. Entonces, cuando no hablo de esto es porque vamos a mirar más adelante algo importante, y es que yo tengo que conocer el contexto de la palabra. ¿A quién Dios le está hablando? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, hermano, de que el Señor le habló a los colosenses o colosenses insensatos. Ejemplo, si un ángel os predicare un evangelio diferente, sea anatema. Usted dice, no, pastor, eso está en Gálatas. Ese mensaje fue para los Gálatas, no para los colosenses. Entonces, por eso hay que saber a quién le está hablando Dios. Cuando la Biblia le habla a la iglesia y cuando la Biblia le habla a Israel. Lucas fue escrito a los griegos. Corintios fue escrito a los griegos. La iglesia griega en Acaya o en Corinto, usted lo puede ver aquí en la palabra del Señor. El apóstol Pablo está, hermano, cuando miramos Corintios, está hablando de cantidad de dificultades que habían dentro de la iglesia. Las dificultades que habían en la iglesia de Corinto no las había en la iglesia de Galacia o de Colosas, eran de esa propia iglesia. Entonces yo debo de tomar lo que es mío, y lo que no es mío yo no debo de tomarlo. Yo no puedo hablar, hermano, de lo que Dios le habla a Israel como si fuera para mí. Yo no puedo ubicar la iglesia de Cristo dentro de las 70 semanas de la profecía de Daniel. ¿Por qué? Porque las profecías de Daniel del capítulo 9 nos está hablando de un trato de Dios con Israel. La iglesia no tiene nada que ver ahí. Por eso yo tengo que saber, hermano, y hacer una cronología bíblica como tiene que ser, no como yo pienso o como yo me lo imagino. Ejemplo, cuando se habla de uno será tomado, otro será dejado. Estarán dos en el molino, uno será tomado, otro será dejado. Muchos lo han tomado como el arrebatamiento de la iglesia. Pero si miramos, hermano, ese contexto bíblico que aparece en Mateo capítulo 24 y 25, nos está hablando de la gran tribulación. Por eso muchos se confunden cuando leen capítulo 24 y cuando la Biblia nos habla allí, y juntará a los escogidos de los cuatro extremos. Entonces muchos dicen, la iglesia se queda, mire, que la iglesia es arrebatada en la gran tribulación. No, yo debo de saber, debo de entender a quién le habló Dios en el evangelio según San Mateo. Dios no le estaba hablando a la iglesia, Jesús le estaba hablando a Israel, a su nación. Hermano, entonces eso tengo que yo tenerlo claro. ¿Por qué? Porque para muchos este capítulo 15, versículo 52 de Primera de Corintios, dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice después, porque se tocará la trompeta. Y ahí habla de la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces muchos que están haciendo, colocando el arrebatamiento de la iglesia en este contexto bíblico y diciendo de que la final trompeta es la séptima trompeta del Apocalipsis, cuando la Biblia no nos está hablando de que esta trompeta es la trompeta del Apocalipsis. Ahí no nos está hablando nunca acerca de eso, hermanos, porque muchos confunden y dicen, no, es que ahí está hablando de la trompeta del Apocalipsis. Entonces, si habla de la trompeta del Apocalipsis, es porque la iglesia se va a quedar del arrebatamiento de la iglesia. Pero así no es. La iglesia no se va a quedar en la gran tribulación. La iglesia tiene promesas de parte de Dios, hermano. La iglesia va a ser arrebatada de la ira. En Apocalipsis nos habla 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero.
Lucas capítulo 21, Jesús dice: después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Jesús está hablando de la tribulación en el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. El capítulo 24 de Mateo, ¿de qué nos está hablando también? Señales antes del fin. Y después miramos cómo nos habla el Señor acerca de la gran tribulación. Vamos a mirar, por favor. Le invito a abrir la Sagrada Escritura, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a refrescar la memoria. Aleluya, ya su nombre. Capítulo 24, versículo 14 de Evangelio según San Mateo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y eso aparece en Daniel capítulo 8, versículo 9. ¿De qué estaba hablando Jesús allí? Estaba hablando de la abominación desoladora. Cuando se cumplió, hermano, con Antíoco Epifanes. Pero sabemos de que esa palabra tiene doble referencia y está hablando del anticristo. De que la abominación desoladora de Daniel y el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses hablan del mismo personaje. Hablan del anticristo. Está alertando. O sea que aquí en el capítulo 24 ya Jesús está hablando de la gran tribulación. Y sigue diciendo en el versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué dice eso? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A la iglesia o a Israel? No, es que aquí le está hablando a Israel, pero después le está hablando a la iglesia. Negativo. Hermano, Dios no es un Dios de confusión. Dios no confunde a nadie. El que se confunde es el hombre. Pero Dios no confunde a nadie. Y allí nos dice la palabra del Señor: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva a su casa para tomar su capa. Y dice: mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida. No habla de vuestro arrebatamiento. No habla del arpazo. No habla de que cuando yo os tome. No, dice huida, porque Israel tendrá que huir. Cuando Israel vea la abominación desoladora, el anticristo, del cual el panorama mundial ya se está armando totalmente. Y mirábamos días atrás acerca de la palabra nuevo orden mundial, globalización, polarización, hermano. Y miramos cómo todas estas palabras nos están hablando del venimiento, de la llegada del anticristo. Entonces, ¿qué nos dice Jesús aquí en su palabra? Está hablando de que hay que orar para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. Una clave bíblica. Israel fue la nación a la cual le dio Dios el día de reposo. Aquí no está hablando de la iglesia. La iglesia de Cristo no guarda el día de reposo, porque el Señor Jesús es nuestro descanso. Capítulo 11, versículo 28 de Mateo. Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos lo creen? O sea que nosotros no nos basamos a un día. Alguien decía: ustedes guardan el domingo. Tampoco. Para nosotros todos los días son santos. Nosotros guardamos en la palabra de nuestro Dios. Colosenses dice: nadie os juzgue por bebida, comida, día, luna nueva o día de reposo. La iglesia de Jesús se guarda en santidad más que guardar un día. Israel, hermano, no guardó el día de reposo. Israel profanó el día de reposo. Israel no entró en el reposo de Dios. ¿Cuándo va a entrar Israel? Va a entrar al final de la gran tribulación. La gran tribulación no es un trato para la iglesia. La gran tribulación es un trato para la nación de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 21: porque habrá entonces gran tribulación, apretón de Jacob, día de la ira, día de oscuridad, día de Jehová,
Tiene mucho el nombre la gran tribulación. Y Jesús lo está diciendo a los judíos en Mateo. Les dice, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Esto mismo lo dijo Daniel capítulo 12 versículo 1. Y más adelante sigue diciendo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dice allí, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Y cuáles son los escogidos que habla Jesús? Hermano, es Israel. Es que ahí no podemos confundirnos nosotros. O sea, ahí no podemos confundirnos. No se olvide que la iglesia aquí ya no está en la tierra. Tenemos que meternos en el texto, hermano. Tenemos que comprender lo que la palabra nos está hablando a nosotros. Porque ese es el gran problema. Muchos confunden a los escogidos del capítulo 24 con la iglesia. Y por eso, hermano, es que los pretoristas, los pretribulacionistas, los postmilenialistas están diciendo de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y le enseñan a usted estos versículos donde habla de los escogidos. Y ahora vamos a mirar acerca de los escogidos. Entonces nos está hablando allí, es por causa de Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia ya tiene su galardón preparado. ¿Cuál va a ser? El arrebatamiento. Bueno, la iglesia no va a sufrir daño alguno. La iglesia no va a ser guardada en la tierra. La iglesia va a ser levantada de la tierra. Va a ser protegida no en la tierra, va a ser protegida en el reino de los cielos. Y dice allí en el versículo 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, está aquí el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, milagros, de manera que engañarán a muchos, si es posible. ¿A quién se refería Jesús específicamente? Al falso profeta, que engañaría a la misma nación de Israel. Porque el falso profeta vendrá también con el anticristo. Capítulo 13 de Apocalipsis lo habla. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Jesús está alertando a la nación de Israel. Esta clase escatológica es para Israel, para que Israel entienda, para que Israel comprenda. Ahora la iglesia la ha tomado para sí, pero yo debo de saber qué debo de tomar y qué no debo de tomar. Yo no puedo tomar, muchos han adoptado y han tomado el lavatorio de los pies. Hay congregaciones, denominaciones donde ellos se lavan los pies y dicen que es en señal de servicio, que era en señal de cultura. Porque los judíos caminaban muchísimas millas, cantidad de millas, llegaban cansados, con los pies hinchados. Entonces, ¿qué hacía la persona? Le lavaba los pies, se los vendaba, se los curaba. Y eso habla del amor hacia mi prójimo. Pero no es un sacramento, no es una ceremonia, no es un mandatorio para la iglesia. Entonces muchos toman las cosas porque les parecen bonitas o porque creen que son adecuadas, pero no por eso quiere decir que esa sea verdaderamente, sea el uso verdadero que Dios quiere darle. Porque es que hay que saber y hay que entender y comprender a quién se le escribió San Mateo. La carta del novio a la novia es para la novia, no para la amiga. Y si Mateo está hablando de Israel, pues es para Israel. Ahora Lucas también lo habla. Entonces Lucas fue escrito, hermano, para los griegos. Pero en Lucas vemos el mismo sujeto y vemos la misma intención. ¿Qué quiere decir? Que aunque Lucas escribe a los griegos, les está contando lo que viene porque Jesús lo habló. Pero no quiere decir que eso sea para la iglesia, sino que eso es para lo que Jesús dijo para los judíos, para Israel. Cualquier persona que estudie la Biblia sabe que la gran tribulación va a ser un trato para Israel, hermano. La séptima trompeta del Apocalipsis nos está hablando de 7 sellos, 6 trompetas. O sea que la iglesia pasaría casi prácticamente toda la gran tribulación. Faltaría nomás los 7 copas de la ira y ya. Entonces, ¿qué beneficio hay si yo me guardo para Dios como creyente? Si yo guardo la palabra del Señor.
¿Qué beneficio hay si voy a pasar por la gran tribulación y por el juicio que vendrá sobre aquellos que no guardaron la palabra y sobre la nación de Israel, a la cual Dios va a tratar por medio de aquellos juicios? Entonces vamos en esto, hermano, y quiero avanzar un poco más. Versículo 29 dice: inmediatamente de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y lo hemos estado viendo, hermano, como en medio del desenlace de los 7 sellos y de las trompetas, hemos empezado a mirar cómo esta palabra se está cumpliendo en el Apocalipsis, cuando se desaten los 7 sellos. No en este momento. En este momento ninguna trompeta está sonando. Mucho cuidado, muchos dicen: ya la 7ª trompeta está sonando. Eso es mentiras. Eso es mentira, bíblicamente hablándolo. La primera trompeta no va a sonar hasta que no se desate el primer sello. El primer sello no se va a desatar hasta que la iglesia no sea levantada. Por eso usted no encuentra la iglesia de Jesús en la gran tribulación. Son hipótesis, pero no es que la Biblia lo hable o lo enseñe de esa forma. Entonces ahí dice que después de la tribulación de aquellos días, habla de las señales del sol, habla de las señales de la luna. Versículo 30: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cuando usted lee la Biblia y dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿a qué acontecimiento está refiriendo la palabra? ¿Se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia o está refiriendo a la segunda venida de Jesús? ¿Usted que lee la Biblia, hermano? ¿Usted qué cree? Es la segunda venida de Jesús. Entonces mire que nos está hablando de la gran tribulación. ¿Cuándo va a aparecer Jesús? Va a aparecer al final de la gran tribulación. ¿Qué acontecimiento va a haber antes de que Jesús aparezca por segunda vez? La batalla del Armagedón. ¿Qué acontecimiento va a haber después de que Jesús venga? Va a empezar el milenio, pero antes del milenio, entre la segunda venida y el milenio, va a acontecer el juicio a las naciones. Entonces cuando leemos la palabra, uno será tomado, otro será dejado. Nos está hablando no del arrebatamiento de la iglesia, sino de la preparación para el juicio a las naciones. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Porque hay que ir como diga la palabra, no como lo pienso yo, no como me lo imagino yo, no como lo creo yo. Jesús no está hablando de un acontecimiento llamado gran tribulación. Aquí Jesús está diciendo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Verso 30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y en qué momento va a llegar Jesús con poder y gran gloria? Capítulo 19 de Apocalipsis. Ya lo hemos mirado, pero quiero que lo miremos otra vez. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, dice, le seguían en caballos blancos. ¿Qué me está hablando el Apocalipsis? Que la segunda venida de Jesús va a ser en gloria, y el ejército celestial se llama iglesia. Pero ¿qué me está diciendo Mateo? Capítulo 24. ¿Cuánto le damos la gloria? Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Lo que leímos allá dice acá lo mismo.
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Lo leímos allá y lo leemos acá. Con poder y gran gloria. 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Entonces, como ese capítulo 19 me habla que viene con los escogidos, pues la iglesia, no hablemos de escogidos, hablemos de iglesia. Y como aquí en capítulo 24 dice que Él viene y los junta. ¿A cuál de las dos le creo? Le creo al capítulo 19 que me está hablando de que viene con ejércitos celestiales y da características: blanco, lino, fino. Habla de la iglesia. Y entonces, ¿por qué aquí me está diciendo otra cosa? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos. Entonces estos escogidos son diferentes a los del capítulo 19 de Apocalipsis. Hermanos, no son los mismos. No son los mismos. ¿Quiénes son estos escogidos? Son la nación de Israel. ¿Cuándo empezó la diáspora de los judíos? La diáspora o la esparción, para que entendamos, empezó en el año 586 con el rey Nabucodonosor de Babilonia. Israel fue esparcido por las naciones. En el año 70 después de Cristo, Tito destruyó el templo y otra diáspora fuerte hasta el día de hoy. Israel está esparcido por el mundo entero. Pero Dios ha prometido juntar a los escogidos de los 4 términos de la tierra. Esa no es la iglesia, amado hermano. Por favor, esa no es la iglesia. No creamos en conceptos humanos o teorías, porque pensamos que la palabra escogidos aquí me está hablando de nosotros. No, está hablando de Israel. Estamos hablando en plena tribulación. Estamos hablando de las señales que Jesús habla aquí. Las encontramos en las trompetas, en los sellos, en las copas. Y aquí nos está hablando de que juntará a los escogidos. ¿Por qué? Muchos se equivocan. Porque aquí dice la palabra: con gran voz de trompeta, y juntará a los escogidos de los 4 extremos del cielo hasta el otro. Entonces, cuando ven la palabra voz de trompeta, la asimilan con Primera de Corintios capítulo 4 verso 16, donde dice: porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Pablo nos está hablando de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta. No está diciendo, hermano, de que va a ser una trompeta literal. Va a ser la voz del Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, porque sonará la trompeta. ¿Cuál es la trompeta? La voz del Señor. No me habla de una trompeta literal. Pero muchos toman la trompeta literal y se van a este versículo para mostrar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y es un error grande, donde tenemos que colocarle mucho cuidado. Y dice después el Señor, la palabra escogidos es ekletous y significa elegidos. Israel ha sido escogido, Israel ha sido elegido. Israel va a ser juntado. Vamos a mirar el libro de Nehemías. En el capítulo, hermano, capítulo 1 del libro de Nehemías. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y a su nombre. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Y dice, verso 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Y más abajo dice: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra,
aunque vuestra dispersión, diáspora, fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Cuál es el lugar que Dios escogió para hacer habitar allí su nombre? Jerusalén. Nehemías usa la palabra escogidos. La misma palabra que estamos viendo nosotros aquí en el capítulo 24, versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí los ángeles son los que tendrán la voz de trompeta. Pero primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, no habla de ángeles con voz de trompeta. Dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios no va a enviar ángeles a levantar la iglesia. El Señor mismo va a levantar la iglesia. El Espíritu de Dios es el encargado de transformar esto físico, material, humano, tangible en algo espiritual. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio, hermano. No solo en la vida espiritual, no solo la persona tiene que cambiar en cuanto al pecado. También nos habla de una metamorfosis o transformación, si puedo llamarlo de esa forma, donde esto terrenal, corruptible, esto se vista de inmortalidad. Donde usted y yo, que tenemos un cuerpo que muere, que se enferma, que se envejece, sea un cuerpo semejante al de los ángeles. ¿Cuándo va a acontecer eso? Segundos, milisegundos, milésimas de segundos antes del rapto de la iglesia. La iglesia tiene que ser transformada en dos aspectos. Número uno, cuando llega del mundo a Cristo. Número dos, transformada en su cuerpo físico por un cuerpo espiritual, por un cuerpo celestial. Todo aquel que sea arrebatado tiene que ser transformado para poder subir por el espacio exterior y llegar a la presencia de Dios. Entonces hay que saber comprender quiénes son los escogidos, hermano. No es que yo me lo imagine y crea que es que los escogidos somos nosotros. Sí, hemos sido elegidos, hemos sido escogidos. Pero antes que usted y yo éramos escogidos, Israel ya había sido escogido primero. Capítulo 11 de los Romanos lo habla. Israel fue escogido por Dios. Nehemías dice de que el Señor los juntará en el lugar donde su nombre es glorificado, en Jerusalén. Si hay algo que un judío anhele, es volver a su tierra. Si hay algo que un latino anhele, es volver a su país. Israel sueña con volver a su país. Israel anhela con volver a su tierra. ¿Por qué no ha vuelto Israel? ¿Por qué muchos no han vuelto? Usted ve noticias, usted sabe cómo está el mundo, las amenazas que hay. Pero el Señor ha prometido juntar a los escogidos. Él ha prometido llevar la nación de Israel. Él ha prometido juntarlos a todos ellos. Para, hermano, los posmilenialistas, la séptima trompeta del Apocalipsis es el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay algo: el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles. ¿Cómo vamos a saber nosotros que el arrebatamiento va a ser la séptima trompeta? Entonces sería no una sorpresa, sino una premeditación. Y estaríamos esperando que pasemos la sexta trompeta para en la séptima irnos con el Señor. Cuando la Biblia a mí me habla totalmente lo contrario. Cuando el apóstol Pablo no está dando fechas, el apóstol Pablo no está citando Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo todavía no se había escrito Apocalipsis. Pablo no se estaba refiriendo a séptima ni a quinta trompeta. Pablo estaba hablando de la autoridad de Dios. El capítulo 4 versículo 20 de Nehemías dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, porque nuestro Dios peleará por nosotros. La trompeta es un símbolo de alerta. Cuando habla de trompeta está hablando de una alerta, de que la iglesia va a ser levantada, de que la iglesia va a ser llevada al reino de los cielos.
También miramos el mid-tribulacionismo y coloca el rapto a la mitad de la gran tribulación, y también usa la séptima trompeta como una señal del arrebatamiento de la iglesia. Y hay muchos creyentes que están hablando acerca de eso, diciendo de que la iglesia va a pasar. Otros dicen que al final, otros dicen que en mitad. El mid habla de mitad, el post habla de casi completa la gran tribulación. Pero la Biblia me dice en el capítulo 3, verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Vamos a mirar primera de Tesalonicenses, por favor. ¿Cuánto le damos la gloria a nuestro Dios y a su nombre? Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del que estamos hablando. Capítulo 4. Mira lo que dice allí el versículo 16. Dice la palabra de nuestro Dios: porque el Señor mismo, Mateo 24 dice, porque el Señor enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Aquí Pablo dice el Señor mismo, o sea, Él mismo. Él no va a enviar ángeles, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces los postmilenialistas hablan de que la gran tribulación va a ser la prueba de la iglesia, y que la resurrección de los muertos va a ser a la séptima trompeta. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de que la resurrección va a ser en el momento antes del arrebatamiento de la iglesia. Y dice en el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y dice después, no solamente en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire. Y cuando miramos nosotros la segunda venida de Jesús, Él no va a estar solamente en el aire, Él va a estar en la tierra. La iglesia allí no va a ser arrebatada. La iglesia viene ya con el Señor. La iglesia viene con el Señor. Cristo trae la iglesia, porque ya la iglesia ha sido arrebatada. Ya la iglesia no está en la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire, hermano, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, más abajito. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no puso la iglesia para la ira. La gran tribulación va a ser llamado el día de la ira de Jehová. ¿Cómo va a pasar la iglesia por la ira si Dios no nos ha puesto para ira? Hermano, ¿cómo vamos nosotros a decir que vamos a pasar la gran tribulación si el apóstol Pablo mismo lo está diciendo? El Señor no nos ha puesto para ira. La iglesia no es puesta para ira, es puesta para predicar el evangelio. La iglesia es llamada a ser santa. La iglesia es llamada a guardarse para Dios. Entonces, a la final trompeta, cuando la Biblia nos está hablando allí, no se está refiriendo a la séptima trompeta del Apocalipsis. Muchos la interpretan de esa forma, pero bíblicamente no hay una conexión para decir que la final trompeta es la séptima trompeta del Apocalipsis. El problema de los postribulacionistas es que ellos, hermano, confunden Apocalipsis diciendo de que hay juicios cuando la iglesia no va a pasar por juicios. Y repito lo que digo, cuando Pablo habló de esta palabra, el Apocalipsis no había sido escrito todavía. Entonces Mateo 24 me está hablando no de la iglesia. Mateo 24 me está hablando de Israel. La trompeta a la final trompeta del capítulo 15, 52 de Corintios, no me está hablando de la séptima trompeta. La trompeta de Tesalonicenses 4:16 dice ahí: el mismo Dios, el mismo Señor,
con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. No está enviando a ángeles a tocar trompeta, es el mismo Dios. Su voz como trompeta, su voz como estruendo de muchas aguas, dice la palabra de nuestro Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, esto tenemos que entenderlo muy bien nosotros, para no confundirnos, para no cometer ese error. Alguien le preguntaba, ¿dónde aparece la palabra rapto en la iglesia? La palabra rapto no aparece según muchos, hermano. Y la palabra rapto en el griego significa arpazo. Y la palabra arpazo significa, hermano, acción repentina de arrebatar algo. La iglesia no va a ser guardada en la tierra. La iglesia va a tener el arpazo. La iglesia va a ser tomada y va a ser sacada. Hago un ejemplo. Lot no fue guardado dentro de Sodoma y Gomorra. Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra. Dios podía haberlo guardado en Sodoma y Gomorra, pero Dios prefirió sacarlo de Sodoma y Gomorra. Rahab la ramera no fue sacada de Jericó. Rahab fue guardada dentro de Jericó. Y había una señal en su casa para que Israel no entrara, y los que estuvieran dentro de esa casa serían protegidos. Entonces la iglesia no va a ser guardada dentro de la tribulación. La iglesia va a ser sacada de la gran tribulación. Pablo dice allí, hermano, de que la iglesia será arrebatada. Y Pablo usa la palabra arpazo, que significa acción repentina, tomar algo rápidamente. Eso nos habla, Dios va a tomar su iglesia, va a haber un arpazo, Él va a tomar su pueblo, Él lo va a sacar. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. El pueblo de Dios no va a conocer al anticristo, no va a conocer los 7 sellos, no va a conocer las trompetas, menos las copas de la ira. La iglesia estará con Cristo en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero. Y cuando descienda el Señor, dice la Biblia, que Él juntará a los escogidos, hablando de Israel, desde los 4 términos de la tierra. Los judíos de todo el mundo viajarán, hermano, hacia la ciudad santa. Él los convocará, Él los reunirá, ahí se les presentará. ¿Qué acontecimiento va a haber para que los judíos regresen? La construcción del tercer templo. Los judíos anhelan que su tercer templo se construya. Hay judíos que ya están, hermano, preparados para salir de muchos países. Y usted y yo sabemos de que el tercer templo va a ser construido. Se cree que ya está, hermano, ya existe de un prefabricado, pero cuando sea colocado en la explanada donde tiene que estar, donde hoy está, hermano, la gran mezquita de los árabes. Y usted por eso escucha las guerras, los rumores de guerra. Usted oye, hermano, de Irán. Usted oye de la guerra santa, de la yihad. Usted escucha de los chiitas, de los hititas, de Israel, de la guerra de Palestina. Es una guerra religiosa y territorial. Israel quiere recuperar su territorio que perdieron por muchos años. Israel quiere construir su tercer templo en ese lugar. Y el tercer templo será la señal de que los judíos empezarán a reunirse de los 4 extremos de la tierra y llegarán a la ciudad de Jerusalén. Jesús dio una señal: Jerusalén será hollada por los gentiles. Ya se está cumpliendo en este momento. Como en Israel hay paganismo, pecado, religiones. Como Israel se ha convertido en una cuna de idolatría, de pecado. Pero Israel será purificada, Israel será limpia. El Señor juntará a sus escogidos. Y cuando el Señor junte los escogidos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todo ojo lo verá, y de su boca saldrá una espada de 2 filos, una espada aguda, donde destruirá todo el ejército del anticristo. Pero el Señor no viene y cuando Él venga junta la iglesia. No, ya la iglesia es la que viene con el Señor. ¿Cómo usted le pueden explicar estos versículos, hermano? ¿Cómo hay un contraste entre este capítulo 19 del Apocalipsis
Y como hay un contraste en este capítulo 24, versículo 31 del libro de Mateo. ¿Quiénes son los escogidos? Y ese ha sido el problema y esa ha sido la confusión de la iglesia, que confunden a la iglesia con los escogidos del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, que confunden el juicio de las naciones con el arrebatamiento de la iglesia, cuando la Biblia dice: uno será tomado y otro será dejado. Entonces eso da a que haya una falsa interpretación, eso da a que no haya una consistencia en el mensaje, eso da a que la persona se confunda y se le olvida que Mateo fue escrito para los judíos. Que Mateo, y averigüelo si quiere y estúdielo si quiere, Mateo se concentra en los judíos, el pueblo de Dios. Mateo 24 y 25 nos está hablando del periodo de la gran tribulación. Lucas capítulo 21 está hablando del periodo de la gran tribulación. ¿Y quién aparece en la escena? Jesucristo hablando. En la Biblia no aparece la iglesia evangelizando en la gran tribulación. Usted no encuentra la iglesia ni en los sellos, ni en las trompetas, ni en las copas de la ira. Usted encuentra la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Usted encuentra la iglesia en los Corintios, en los Gálatas. Usted encuentra la iglesia aún en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero después usted no vuelve a escuchar de la iglesia en cuanto a su misión en la tierra. Usted la encuentra, pero en cuanto a su gloria con el Señor, en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando regrese del cielo y el Señor implante, hermano, en la tierra el milenio. ¿Cuánto le damos la gloria a nuestro Señor? Entonces, hermanos, tenemos que colocar mucho cuidado en esta parte. Amén. Tenemos que colocar mucho cuidado. Saber lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando. El pastor Gigi Ávila predicaba fervientemente: la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hombres de Dios, y no porque yo lo diga, no, es porque la Biblia lo habla. Pero hay una iglesia confundida. Se han levantado falsos maestros, enseñando y confundiendo a la gente, utilizando un versículo aquí y otro versículo allá para enredar. Pero la Biblia no enreda a nadie. La palabra no enreda a nadie. Hermano, haga la comparación del capítulo 19 que les mostré de Apocalipsis, y haga la comparación del capítulo 24 versículo 31, y usted se va a dar cuenta que nos habla del mismo acontecimiento, pero nos habla de dos personajes diferentes. Nos habla de que el primero es la iglesia vestida de lino fino, y nos habla del que el segundo son los escogidos. Si Él viene con los escogidos, que es la iglesia según muchos dicen, entonces ¿cuáles son los otros escogidos que va a reunir? Por favor, hermano, tenemos que colocarle cuidado a la palabra de nuestro Dios. Mire, entonces habrían dos iglesias. ¿Vendría con una vestida de lino fino y juntaría a otra aquí en la tierra? No. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Hoy Dios está tratando con la iglesia. Hoy Dios está tratando con el pueblo, con las naciones Goyim, gentiles. Pero la gran tribulación será el tiempo donde Dios va a tratar con Israel, donde Israel sí va a conocer al anticristo, donde Israel va a ver la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, donde Israel sí va a ver las estrellas caer del cielo, los asteroides y todo lo que viene para la tierra, las plagas. Si hay una nación que se identifica con las plagas, es Israel, porque Dios envió plagas a la tierra de Egipto. Israel conoce el poder de Dios. En la gran tribulación va a acontecer peor que lo que pasó con las 10 plagas de Egipto. Entonces Israel va a reconocer que es el poder de su Dios, de un Dios celoso, de un Dios que los está llamando al arrepentimiento, de un Dios que está buscando corazones sinceros, hombres y mujeres que lo busquen con toda su alma, con todas sus fuerzas. Por eso, hermano, la séptima trompeta no me habla de arrebatamiento, inclusive ni siquiera me lo nombra. Vamos a mirarlo en Apocalipsis. ¿Cuánto alabamos al Señor?
Vamos a mirarlo, hermano, porque estamos hablando, pero vamos a leerlo. Capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubieron grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre los rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y dice después allí: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos de los profetas, los profetas, a los santos, a los que tienen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía desde el templo. Hubieron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Entonces, ¿de qué nos está hablando allí, hermano? De la gloria manifestada de Dios, de que se va a ver el templo de Dios, pero no nos está hablando de ningún arrebatamiento. Está hablando de la proclamación de los 24 ancianos que estaban allí. Nos está hablando, hermano, de que el Señor derramará su ira sobre todas las naciones y vengará la muerte de los profetas y de los santos. Los profetas representan al pueblo de Israel y los santos representan a los mártires de la iglesia de Cristo que murieron a través de la historia. Pero no me está hablando en ningún momento este capítulo o esta séptima trompeta acerca del arrebatamiento de la iglesia. Si esta fuera la trompeta que habla Corintios, la trompeta que habla Tesalonicenses, la Biblia lo hablaría. Pero no me está mencionando absolutamente nada. Aquí yo no, por lo menos yo no encuentro, amados hermanos, que aquí me esté hablando acerca de eso. Aquí nos está diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eras, el que era. Y se irán las naciones, dice ahí, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas. Tiempo de juzgar a los muertos, segunda resurrección. Mire, segunda resurrección. Y ahí nos habla de un galardón, habla de un premio, porque usa la palabra galardón. Y está diciendo allí: a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Por qué habla allí? Porque van a haber naciones, pueblos, personas que se van a guardar para Dios en la gran tribulación. Hermano, santos aquí no representa a iglesia. Escogidos no representa a la iglesia. Aquí la Biblia nos está hablando de gente que va a ser salva. El capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis y está hablando de las multitudes de las naciones que saldrán de la gran tribulación. El capítulo 20 nos habla de la resurrección de ellos. No olvide. Por eso la Biblia nos está enseñando escatológicamente y bíblicamente aquí en este versículo que Dios es justo, pero no me está hablando de arrebatamientos. Esta séptima trompeta no me está hablando ni aquí ni después, porque mire que el capítulo 12 habla de la mujer y el dragón, y el capítulo 13 habla de las dos bestias. Entonces yo no encuentro en el capítulo 11 de la séptima trompeta donde la Biblia hable de que la trompeta que habla Tesalonicenses, Pablo, que habla Corintios, Pablo, sea la misma trompeta que habla Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. No es correcto. Es un pensamiento, mas no es bíblicamente correcto decir que la iglesia va a ser levantada a la final, o sea, a la séptima trompeta. Final no quiere decir
séptimo. Y fuera de eso, el contexto, Apocalipsis no había sido escrito para que Pablo tomara como referencia la séptima trompeta del Apocalipsis. Pablo no podía hablar de un tema desconocido. Pablo tenía que hablar un tema conocido. Por eso Pablo utilizó un lenguaje sencillo para la iglesia de Corintios. Hermano, la trompeta es la voz de Dios. Tampoco representa el Rosh Hashanah. No. Hay una comparación o similación con Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, donde se habla que Yom Teruah puede representar el arrebatamiento de la iglesia. Y son 7 fiestas: Pesaj, que es la primera en hebreo y es Pascua; Ha-Hamashah, Bikurim, de las primicias; Shavuot, de Pentecostés; Yom Teruah, fiesta de las trompetas; Yom Kippur y Sukkot. Las 7 fiestas judías de capítulo 23 del libro de Levítico nos hablan del acontecimiento futuro y escatológico de la iglesia. Pero algunos dicen que Yom Teruah representa el arrebatamiento, porque Yom es día, Teruah trompeta, día de las trompetas. Y antes de Yom Teruah está Shavuot, y Shavuot representa el Pentecostés. Y la iglesia nació en Pentecostés. Y después de Yom Teruah, día de la trompeta, aparece Yom Kippur, día de la expiación. Y algunos lo pueden comparar con la gran tribulación. Y Sukkot, los tabernáculos, representan el milenio. Y creemos en 7 dispensaciones. La menorá tiene 7 brazos. Y empieza, hermano, hablando desde la Pascua, la muerte, crucifixión de Cristo, y termina con el milenio. Entonces algunos dicen que Yom Teruah puede representar la trompeta que está hablando el apóstol Pablo si tomamos la cultura judía. Rosh Hashanah también nos habla de la fiesta de las trompetas, hermano, pero hay una diferencia entre Yom Teruah y Rosh Hashanah. Son 2 fiestas diferentes, una el año civil, otra el año religioso, pero ambas hablan de trompetas. Pero en este caso yo pienso, según lo que leo, porque yo creo en lo que leo, no en lo que yo pienso, que Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces yo creo no tanto que sea una fiesta judía, yo creo no que Dios envíe un ángel con una trompeta, yo creo que el Señor mismo vendrá a recoger su iglesia, y dice Pablo que nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y estaremos por siempre con el Señor. O sea, yo creo en eso porque eso es lo que me dice la Biblia. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Porque ¿qué hecho tiene usted guardarse del pecado, de la maldad, combatir contra la fornicación, contra el adulterio, contra el mundo, contra todo, y quedarse en el arrebatamiento de la iglesia? ¿De qué provecho tendría o qué ganancia habría? Si más bien, hermano, yo pienso como dice la palabra, que la iglesia ha guardado la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿A quién le habló el Señor esa palabra? A la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia fue una de las 7 que no recibió exhortación. Filadelfia representa la iglesia del arrebatamiento. Filadelfia representa la iglesia fiel. El amor fraternal significa Filadelfia. Es la iglesia de las puertas abiertas. Es la iglesia de la promesa. Es la única iglesia que el Señor promete guardar y proteger. La iglesia será protegida, no será tenida aquí, sino que será arrebatada, llevada el arpazo, arrebatar, llevar al reino de los cielos, al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero, y al final de los 7 años regresaremos vestidos de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Y ahí el Señor juntará a los escogidos, Israel, de los 4 términos de la tierra. Y ahí, hermano, capítulo 25, el Señor apartará las ovejas de los cabritos, juicio a las naciones. Mire,
y entrarán al milenio y empezarán 1000 años con Cristo. Al final de los 1000 años la iglesia se irá con el Señor. Satanás será suelto un poco de tiempo y vendrá a las naciones, a Gog y Magog, y los armará de nuevo y se vendrán contra Jerusalén. Y dice la Biblia que caerá fuego del cielo y los consumirá. Y ahí en adelante ya la Biblia nos habla del capítulo 20, el juicio ante el gran trono blanco. O sea, que nos esperan, hermano, aproximadamente 3 guerras. Gog y Magog, países orientales contra Israel. Armagedón, tercera guerra mundial. Y después del milenio, otro Gog y Magog totalmente diferente al del capítulo 37 del profeta Ezequiel. El de Ezequiel habla de que se matarán entre ellos, pero el de Apocalipsis habla de que caerá fuego del cielo y los consumirá. Son diferentes todos dos. Pero la iglesia, hermano, no va a pasar la gran tribulación. Vienen momentos duros para la tierra, difíciles, pero el pueblo que se ha guardado para Dios será recompensado. El pueblo que se ha guardado para Dios será llevado al reino de los cielos. Hermano, y respetamos las posturas y respetamos las creencias de los amilenialistas, de los posmilenialistas, de los preteristas, pero nos basamos a la palabra y le damos la interpretación que el versículo se merece conforme a la palabra, Biblia por Biblia. Y en ningún momento, por favor, sáquese de su cabeza ese pensamiento que le han metido posmilenialista a usted, o milenialista que se queda hasta la mitad, o otros que se quedan hasta el final. Hermano, si usted quiere quedarse, quédese. Yo me voy con el Señor. Yo me voy con Cristo, hermano. Él lo ha prometido. Él ha prometido levantar la promesa bienaventurada de nuestro Dios. No sufrirás daño de la muerte segunda. No sufrirás daño de la gran tribulación. Y Jesús dice, al que venciere. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que vencer. El hombre y la mujer de Dios tienen que vencer. Entonces, hermanos, no se deje confundir con estos versículos de Primera de Corintios capítulo 15 verso 52, de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 16 y del capítulo 11 versículo 15 de Apocalipsis, donde a usted le quiere meter por la cabeza de que la iglesia va a quedarse hasta la 7ª trompeta del Apocalipsis. Es un error doctrinal, es un error bíblico y es un error que puede causar lastimosamente que usted se quede. Si usted no espera al Señor, pues entonces el Señor no vendrá por usted. Pero usted espera al Señor, gócese y alégrese, hermano, porque el Señor levantará su iglesia. Hay mucho para hablar, hermano. ¿Cuánto bendecimos a Dios? Hay mucho para hablar, pero 1 hora no alcanza. Hay muchos versículos, hay muchos contextos, hay muchas notas que tengo aquí que no alcanzaría a dárselas hoy. Pero extraje lo más importante. El pensamiento debe de quedarle a usted. Los versículos que le di deben de quedarle a usted para que tenga una base. Pídale a Dios revelación en su palabra y el Señor se la va a dar. Hermano, pídale al Señor y el Señor se la va a dar. Seamos bibliocéntricos. No digamos el Señor dijo cuando Pablo dijo. Porque Pablo dijo: amaos, no os sorprendáis por el fuego de prueba. No, ese fue Pedro. Perdón, fue Pedro. Así como David mató a Goliat, hermano. Es que no fue David, fue Daniel. No fue Daniel, fue Sansón. No fue Sansón. ¿Quién fue? Hay que saber quién mató a Goliat. Pero si yo digo, no, es que Daniel, no, fue David. No, que fue Daniel. Hermano, ¿quién fue el que mató a Goliat? Pues Daniel. ¿Cierto que sí? Bueno, fue David. Pero muchos, amén, sí, es que ese Daniel tenía una puntería para matar. No se deje confundir. Hermano, ¿por qué Moisés no metió al pescado en el arca? ¿Qué hizo? Pues porque no fue Moisés, porque fue Noé. Entonces mucha gente cae en esa trampa. Entonces mucho pueblo, amén, amén, sí, amén, así es, pero no escudriña la palabra. Y salen del culto convencidos que el que mató a Goliat, hermano, fue Daniel. Salen convencidos. Ese Daniel sí era bravo.
No, amado, no es lo que digo yo, lo que diga la palabra. A la ley y al testimonio. ¿Usted tiene su Biblia, sí o no? Usted puede escudriñar la palabra del Señor. Entonces, no digamos una cosa cuando es otra. No nos confundamos, porque esos errores pueden ser fatales. No le digamos amén a todo. Por ahí salió un sinvergüenza diciendo que Jesús tenía muchas mujeres, y que María y Marta eran mujeres de él, y que Jesús tuvo mucho sexo y no sé cuánto y no sé qué. Y un poco de gente moviendo la cabeza. Es que sí, eso es verdad. Nunca han leído la palabra, nunca la han abierto. Por eso no se deje confundir, hermano. Por eso tenemos la Biblia. Usted tiene la Biblia, usted tiene la palabra, usted tiene el mensaje. Pablo le habló a los corintios y les mandó esta carta a ellos. Aunque esto era para ellos, la tomamos nosotros. Pero el acontecimiento de Mateo era para los judíos, aunque lo tomamos nosotros. Pero no podemos cambiar el contexto, no podemos cambiar el mensaje. Debemos de tomarlo para nosotros. Como número uno, velad y orad, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Lo tomo para mí. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Es para Israel, pero lo tomo para mí. Mire. Entonces, pero yo no puedo tomar donde dice orad para que no sea luna nueva o día de reposo, porque yo no guardo ni la luna nueva ni el día de reposo. Entonces yo debo de saber qué tomo para mí y debo de saber qué desecho. ¿Qué es para la iglesia? ¿Qué es para Israel? Cuando Dios le habla a la iglesia, cuando Dios le habla a Israel, debo de saber qué personaje hizo tal y no confundirme en esa parte. Porque yo sé, hermano, que si le predico a usted que Daniel mató a Goliat, usted sale convencido de que Daniel lo mató. Y sabe creyéndolo, hasta que alguien se lo muestre y le diga: mire que no fue Daniel, mire que fue David. Ah, pero es que el pastor lo repitió tanto que yo me lo creí. Las falsas doctrinas usan la metodología de repetición para que a una persona se le quede un mensaje aunque no lo quiera. Esa táctica la usaron en la cortina de hierro en la antigua URSS, Unión Soviética, con el comunismo. A soldados del bando enemigo los torturaban, enseñándoles mentiras que a la final pensaron que esa mentira era una verdad. Y les lavaron el cerebro, hermano, y los programaron para creer en lo que no creían, para hablar de lo que no hablaban. Usted y yo no podemos hablar lo que no es, a la ley y al testimonio, como la Biblia lo habla. Si Mateo fue para los judíos, amén, es para los judíos. Si Marcos fue para los romanos, amén, fue para los romanos. Yo puedo tomar de Marcos, de Lucas, de Juan, de Mateo, de todos, pero saber el contexto, a quién Dios le está hablando ahí. Y la iglesia no es la que aparece allí, hermano, como que se va a quedar, como que va a estar. No, la iglesia va a ser arrebatada. Los escogidos del capítulo 24, versículo 15 de Mateo, no es la iglesia, hermano, es el pueblo de Israel. Y juntará sus escogidos de los cuatro vientos. Este es Israel. Leímos Nehemías y la hermana Natalia lo leyó también al principio. Dios prometió recoger su pueblo de todas las naciones del mundo y llevarlos a Israel. Ellos son los escogidos de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Israel es la nación de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios va a juntar su pueblo. ¿Cuándo va a hacer? En la gran tribulación. Usted y yo nos iremos a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo dijo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Porque muchos dicen: bueno, ¿y dónde aparece la palabra arrebatado? Arrebatamiento. Eso es mentira, hermano, no leen la palabra. Pablo dijo: seremos arrebatados. Arpazo, arrebatar. Arrebatar es tomar.
Mire, es una acción. El Señor ha prometido guardar su iglesia. El Señor ha prometido levantar su iglesia. Y usted no puede dejarse cambiar ese pensamiento de nadie. Pablo dijo: si aún nosotros os predicamos otro evangelio diferente, sea anatema. Creamos en lo que dice la palabra. Creamos en lo que está escrito. Israel pasará la gran tribulación. La iglesia no pasa la gran tribulación. La gran tribulación es la semana número 70 de Daniel. No olvide que una semana, hermano, son 7 años. No olvide que 7 por 7, 49, 490 años de la profecía de Daniel, del cumplimiento de las profecías de Daniel. 490 años. Van 483. Desde Nehemías hasta Jesús. 483 más 7, ¿cuánto sería? 490. Y los 7 que faltan son los 7 años de la gran tribulación. Y el capítulo 9, verso 26 en adelante de Daniel no me habla de la iglesia. El ángel le dijo a Daniel: 70 semanas hay determinadas para tu pueblo, para la santa ciudad, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Nunca menciona la iglesia. Ahí no habla de iglesias. Ahí no está hablando de iglesias. Está hablando de Israel. Y la gran tribulación va a ser la semana número 70. La iglesia ya no puede estar en la tierra, porque ya Dios terminó de tratar con la iglesia. Ya el trato sigue con Israel. Y dice en Romanos capítulo 11: todo Israel será salvo. Y Zacarías dice: entonces dirán en aquel día: Señor, ¿qué heridas son en tus manos y esa herida en tu costado? Y él responderá: herido fui en la casa de mis amigos. Entonces Israel hará gran lamentación como niño unigénito, y se lamentará. Ahí será cuando Israel reconozca que crucificaron al dador de la vida, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero usted y yo lo aceptamos en nuestro corazón. Nos lavó con su sangre preciosa, nos ha guardado del mal y nos protegerá del día de la ira y de la perdición, hermano. ¿Cuánto nos gozamos por eso? Apláudale al Señor y dele toda la gloria, dele toda la honra, dele toda la alabanza. No se deje engañar. No se deje engañar. Hay una promesa bienaventurada, y es que la iglesia no sufrirá daño alguno y seremos levantados. Hay mucho más, pero después lo miraremos. Póngase de pie, le invito. Está escrito en el libro de la vida. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y vendrá el fin.